Este festival está protagonizado por jinetes Bariba súper imponentes y que deben controlar los caballos de una forma magnífica, o sea, increíble. Continúa la travesía en las regiones norteñas de Benín. Recomendación personal, vedla desde el comienzo. Hay 2 vídeos anteriormente con las etnias Holi, Taneka, Ditamarí. Y de hecho realmente al final del último vídeo fue cuando llegamos al campamento Fulani en que nos encontramos y en que vamos a dormir. Bueno, como contaba Rubén en el anterior vídeo, los Fulani son un grupo étnico muy interesante. Son nómadas o seminómadas, dependiendo de la zona, y se distribuyen por todo el Sahel, por la parte sur del Sáhara. Desde Senegal, desde el África Occidental hasta Sudán. En cada uno de estos sitios tienen un nombre diferente. Por ejemplo, en Senegal se les conoce como Peul, en Camerún como Bororo y en Chad como Budabe. De hecho, aclarar que has mencionado esos 3 porque tú ya has convivido con fulanis en esos 3 países, Senegal, Chad y Camerún. Y además, solo aclarar que esto no va a ser lo único que vais a ver en este vídeo. Hay algunas técnicas, tanto de tatuaje como de escarificación, de las que queremos ser partícipe, lo veréis próximamente. Incluso nuestra intención es reunirnos con los jinetes Bariba. En estos momentos estamos al noroeste de Benín, ellos provienen del noreste, la región Niki. Y vamos a ir hasta allí porque había una celebración, una ceremonia tribal de esta etnia de los Bariba y ha sido cancelada, pero hemos conseguido hacer contacto con esta etnia de los Bariba y si no estamos equivocados están de camino hacia aquí, hacia un punto intermedio con sus caballos, por eso lo llamaba jinetes, así que si suerte lo veréis. Pero por ahora vamos a pasar esta noche con los Fulani. Gente, dadme un minutito por favor. Hace unos días subí un vídeo bomba, un vídeo sorpresa, se borraba en 24 horas, ya se ha borrado. Era un spot publicitario del cual no había avisado, del cual no había contado nada y por eso lo quiero explicar ahora en un momentito. Básicamente os hablaba de mi nueva marca de ropa, un proyecto en el que llevo trabajando meses. Selvayo, como está por aquí, lo que veis en esas prendas son mis nuevas prendas, el primer diseño. Muchos sí que llegasteis a la página web y dijisteis, ¿por qué hay solo un diseño? Básicamente son ediciones limitadas, de la que se acaben las ventas de este diseño no va a salir nunca más en la vida. Y será entonces cuando salga un segundo diseño, después un tercero, cuarto, tiradas únicas y exclusivas y completamente limitadas. Y antes de que preguntéis, todavía quedan unidades, es más, quedan aún de todas las tallas, así que aún estáis a tiempo. Y nada, solo me queda decir que por supuesto son Made in Europe, envíos a todo el mundo, tenéis el link en la descripción y atentos al Instagram de Selvayo, también al mío, para ir viendo novedades. Así que nada, ya veis, ahora estoy en el próximo país asiático que veréis en vídeos y descubriréis cuál es cuando llegue el momento. Lo que sí es que a partir de ahora Selvayo me acompaña en mis viajes, así que ahora sí os dejo con el vídeo. Kanko limi sambu limi jatu mene me goy pulaku kan daga tem pulaku tawano nun daga law mun pulaku botawa mun fe mun pullo wi'a non dura o men woni pulaku mun pullo bodema mun non wada doybu mun hande jonno be do atani wada gogeji mun wada kelle wada fijo to wakkati gom banga e wade ike debbo banga don goja fiye wale e goge e sumpe yimobe na yima yobe goja bo e fiya goja pulaku marwe ania ke boydo na bala mun fu wadda mayna pullo mun ke boydo gettoge mun e jaawo pullo me pullo wodda hota e siye wi o don pullo bane don o don bisi en ton kaden pulaku wala do o don woppi pulaku balde ko pulaku wonuno yoni pulaku bisi hoore mudum woppi ko tawno naati to tawai wattiti mu e siye pulaku wala num pulaku bosi mun kambo wala pulaku yo fu nokku se he bosi goto ko ni wadi dum fu delle ni se di dum ko wi'a fuibe no be do Allah wadu dum non maro be do Allah wadu dum siye tun be do bo maro be non de ma onu me do pullo bo ko tawi on juwo mun non gada ya wada do piya goja de ma non e wobbe hen goja do e hokko e debbo itta wobbe hen jayden to de boodi debbo gon to yidu wi'a a ama suka go horo e wo da jare makko ta wada nyelle fu a wada to nyelle to do wala fu a wawan a jala a holla ngai. Buenos días, vaya fiesta que se han pegado los Fulani esta noche. No he dormido, bueno sí que he dormido, pero me he despertado cada poco en verdad. Y os aseguro que para que yo me despierte hace falta mucho jaleo.
lo seguro. Todos, por toda la casa. Estaban con percusiones, música dando gritos. No sé, tampoco veo ahora restos de que hubiera alcohol. Y bueno, de hecho me he despertado a las 6:30. Todo el mundo ya de pie, andando al trote por aquí. Realmente me hubiera despertado antes para enseñaros esto que os cuento, pero es que sin luz de día no puedo grabar, así que... De hecho, no os había comentado ayer, pero los Fulani son el grupo o la etnia nómada más grande del mundo, más poblada del mundo. Al final se extienden por muchos países, ¿no? Pero es que suman en total casi 40 millones, en torno a 40 millones. En Benín en concreto, algo más de 700.000. También, por esto de ser nómadas, su origen es completamente desconocido. Lo que sí se sabe es que fueron de las primeras etnias que abrieron sus brazos al Islam. Así que vamos a intentar conocerlos un poco más. No, vamos a probar el porridge de los Fulani, en este caso hecho con maíz. Realmente esto no se hace nunca, es decir, yo soy hombre, los hombres están comiendo allí, les traen el porridge en calabaza, como en el cuenco de calabaza. A mí me lo ha traído una mujer, así que ya lo voy a comer con las mujeres, es lo extraño, ¿no? En la tradición Fulani, pero bueno, vamos allá. Bueno, otra vez bastante insípido, siempre es bastante insípido, la verdad. En este caso es prácticamente líquido, aunque muy espesito, muy denso, por textura como miel. Con grumitos e insípido. Está un poquito agrio, ¿no? Sí, pero muy poco, casi no sabe nada. Pues otro porridge que probamos. Bueno, Joli, Taneca, Ditamarí, por fin en los Fulani me voy a pegar una duchita. Mi única desde que estoy por aquí, no he podido más, es lo que hay. Como nuevo, primera y última. Bueno, quería hacerme un tatuaje de Fulani con la técnica de los nómadas Fulani y ha llegado el momento. Estamos allí en el campamento y ha llegado este hombre con la herramienta que son unas agujas gordas juntas y estaban ya usadas y era demasiado peligroso. Así que hemos montado en la van y nos hemos venido a un poblado para coger unas agujas nuevas y que sea todo mucho más seguro. Así que ahora mismo este es el tatuador y básicamente me está haciendo el dibujo antes de ya empezar a pinchar. Así que vamos allá. Bueno, como decía yo, es cierto, ¿no? Que prácticamente no duele. Se soporta bien. Notas los pinchazos, pero poco más. Pues eso son buenas noticias. Aquí lo tenemos. Y bueno, después de un buen rato de camino en el que he podido descansar un poquito en la van, hemos llegado a un poblado de la etnia Bariba. El tatuaje, que lo tengo por aquí, está todavía sin limpiar porque me han dicho que no lo limpiara hasta la noche, así que bueno, esta noche ya lo limpio y mañana os lo enseño. Pero el tema, ¿por qué hemos venido hasta un poblado Bariba? Como decía al principio del vídeo, en otra región norteña de Benín llamada Niki, había justo en estas fechas una celebración muy especial, muy particular, una especie de festival tribal de esta etnia, de la etnia Bariba. Este festival está protagonizado por jinetes Bariba, súper imponentes y que deben controlar los caballos de una forma magnífica, o sea, increíble, y hemos venido aquí para reunirnos con estos dominantes jinetes. El pueblo Bariba proviene de Nigeria y son conocidos por ser fieros guerreros. De hecho, fueron los que más cara plantaron al ejército francés durante la colonización y se les reconoce por ser muy corpulentos y por ir siempre o casi siempre sobre caballos que tienen muy bien domesticados. Hay un proverbio tradicional Bariba que dice que la cola del mono es suficiente para atarlo a sí mismo, ¿no? Y esto quiere transmitir el hecho de que a veces las soluciones las encontramos en nosotros mismos.
visto una demostración de lo que es el Gani, este gran festival en el cual los Bariba muestran su poder junto a los caballos. Hemos visto esa simbiosis que hay entre el caballo y el hombre Bariba y el control que tienen sobre estos animales. Realmente estamos aquí agachados porque, o sea, yo por lo menos estoy incluso extasiado. Todo lo que ellos hacen es muy intenso, tienen un control absoluto y te lo transmiten, y yo que encima estaba de un lado a otro todo el rato estoy sudando, como estaban sudando ellos y sudando los caballos. Creo que como siempre que un hombre maneja un caballo tiene consecuencias para el caballo. Vi uno de ellos que sí que tenía heridas en la boca. Y la otra conclusión que puedo sacar es que si hemos quedado alucinados con estos 4 o 5 jinetes, 4 o 5 caballos, imaginaos el festival de Gani, imaginaos lo que debe ser, probablemente más que decenas, cientos de caballos incluso, ¿no? Porque se juntan un montón de Bariba, pero muchísimos Bariba. Tiene que ser de las cosas más alucinantes del planeta. Y encima este Gani se hace únicamente cada varios años. Es una celebración, como decía, muy particular porque es, incluso diría, difícil de ver. Intentaré volver otro año, pero he quedado alucinado, de verdad. Y ahora continuamos con la travesía. Vale, pues nos encontramos al día siguiente, hemos vuelto a territorio de Itamarí, etnia que conocisteis en el anterior vídeo, el país de Atasomba se llamaba. Hoy hemos podido ver una representación de una ceremonia de flagelación, una especie de lucha ritual de esta etnia. Es la que nos contaban que tienen que hacer los hombres para poder casarse. Bueno, se defiende con una especie de arcos y un escudo que parece un sombrero y el látigo en la otra mano. La verdad que ha sido increíble, os dejo con unas imágenes. Entonces ahora mismo hemos dado con la maestra escarificadora de los de Itamarí, conocida en la zona. Si recordáis, los de Itamarí llevan escarificada toda la cara, con unas escarificaciones de hecho preciosas porque me encantan. Yo quiero hacerme unas en el brazo, al igual que me he tatuado con técnicas de distintas etnias. Lo que pasa es que escarificación en este caso es mi primera y por eso estoy bastante nervioso, no sé cómo se siente, me la voy a hacer en el brazo. Esta mujer que tengo detrás es la maestra escarificadora. Tiene 3 cuchillas diferentes que son para niños, para hombres y para personas ya mayores. Todas las limpia frotando en una piedra que tiene ahí, como si estuviera afilándolas. Yo por si acaso he metido la mía, la que es para hombres, en un bote con alcohol para limpiarla bien. Y ahora vamos a vivir el proceso también, así que vamos allá. Esta es la cuchilla con la que me va a perforar, a hacer los cortes. No veo el momento de comenzar, pero bueno, voy a esperar a que se seque un poquito el alcohol y damos paso. Bueno, terminado. Realmente no es un dolor insoportable, el dolor se lleva bien, pero es más la impresión porque en cada tajo notas cómo desgarra poco a poco. Entonces he preferido no mirar, he estado con los ojos cerrados y pensando en otra cosa y realmente acaba muy rápido. Tenía pensado hacer un par de franjas o 3, pero como estaba también un poco aturdido, era mi primera escarificación, he dicho, bueno, con una creo que vale. Así que nada, me la he limpiado un poco con agua y me he hecho como una especie de crema de karité, algo así. Y bueno, pues me ha dicho que deje que se seque y que se cure. Y aquí voy a tener mi línea de escarificación de Itamarí. Y por supuesto, como buena mujer de Itamarí, buena escarificadora de Itamarí, vive en esta tata que tenemos aquí detrás, una construcción increíble. Esta es un poco más bajita que en la que dormimos, pero creo que más larga. Y nosotros hemos hecho esto justo aquí, así que ha sido increíble poder hacerlo aquí justo a los pies de su tata, a los pies de su casa. Así que realmente es lo que avisaba al principio del vídeo. Quería probar técnicas de tatuaje y de escarificación y ya he superado ambas. Sí. Así que bueno, continuamos nuestra marcha. Y bueno, concluimos de esta forma una gran travesía por Benín, todo Benín, desde el sur hasta el norte, como habéis visto. Vamos a pasar esta noche en otro poblado taneca, así que el viaje continúa unos días más, pero los vídeos han terminado por ahora. Intensos todos y cada uno de los días, con la última mujer escarificadora para terminar. Con esas herramientas, esos utensilios irreemplazables, tengo entendido que son las que utiliza desde hace muchísimo, son muy antiguas, así que de un valor inmenso. Benín es un país fascinante, como ya has visto, y has
has sido un valiente, además te has introducido en la cultura hasta las últimas consecuencias. Y mi cuerpo lo sabe. Y nada, seguiremos explorando otras regiones. Realmente de aquí vamos a Sudán del Sur si damos negativo los dos en la próxima PCR que tenemos para salir de Benín, así que la travesía, la expedición africana no ha terminado. Primera parte de la expedición, la de Benín, terminada y ha sido un gusto, así que si el destino quiere, nos vemos en Sudán. Muerte de Lethal Crisis. Es que imagínate que hace ahora. Es que estoy cagado, chaval. Voy.